Bendiciones, amada familia, sean todos bienvenidos el día hoy, martes. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Mateo, capítulo 22, de la serie de las letras rojas, Jesús y la ira. Y vamos a hacer nuestra oración para consagración del estudio. Bendito Padre Celestial, te damos gloria y honra y alabanza porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por permitirme llegar el día de hoy para poder compartir de lo que he aprendido de ti. Gracias, precioso Padre, porque eh, hoy nos diste la vida, nos diste trabajo, nos diste las fuerzas, nos diste la salud, estuviste con nosotros, llegaste con nosotros y estás con nosotros. Qué grande privilegio tenemos de ser llamados tus hijos. Gracias, papito hermoso. Y también gracias por esta lluvia que refresca un poco el día y hace más rico y más sabroso este estudio. Gracias, precioso Padre, por cada uno de los que van a escuchar, por cada uno de los que van a ver este estudio. Te pido que nos abras nuestro entendimiento, nos abras nuestro corazón, que la semilla de tu palabra dé frutos y sea sembrada, sea germinada y dé muchos frutos para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, precioso Padre, en el nombre y por los méritos de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Bueno, entonces seguimos con nuestro estudio. Vamos a las letras rojas. www.descubrelabiblia.org y vamos a ver hoy Jesús y la ira parte 2. Jesús y la ira parte 2. Y vamos a iniciar con nuestra lectura que dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no, perdón, saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, hasta que pagues el último cuadrante. Y vamos a Mateo 5:22, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Una vez que ya puedes haber caído en el acto de hacer enojar a alguien y te das cuenta de que eh, está enojándose y aún así lo menosprecias y no te importa. Y no solo no te importa, sino que dices que es tonto la persona que hicimos enojar, eh, fatuo, fatuo. Entonces estaremos expuestos al infierno de fuego, ¿sí? Así que al considerar que eso fue lo que le dio Yeshua a sus discípulos en este lugar, en el lugar de las bienaventuranzas, ya recuerden que nuestro querido Joseph nos dice, ¿no? Que nos subamos como a una máquina del tiempo y regresemos a ese lugar donde fueron dadas esas bienaventuranzas, estos estudios, y dice que, bueno, él dice, ¿no? Que viajemos como en una máquina del tiempo y que experimentemos, ajá, como si estuviéramos en ese lugar donde estuvieron los apóstoles, en el monte de las bienaventuranzas, y que Él nos está diciendo, tú has oído el mandamiento de no matar, ¿sí? Has, has pensado que no has matado. Tú estás pensando que el que mata físicamente es culpable de juicio, pero yo te digo
que si has provocado a ir a alguien, ya eres culpable de juicio. Si has provocado a ira a alguien. Y por, y por eso es el mandamiento más importante para los padres. No provoquéis a ira. ¿A quién? A vuestros hijos. No hagas enojar a tus hijos. Y si ya llegamos al grado de hacerlos enojar, si ya en este momento estamos reconociendo que hemos hecho enojar a otras personas y todavía un poquito va más allá y los menospreciamos y no les damos importancia, no le damos importancia al enojo que causamos. Y no solo no le damos importancia al enojo que causamos, sino que dice no te importa y lo consideramos un tonto, ¿sí? Si ya llegamos a esto, entonces hemos quedado todos expuestos al infierno del fuego, ¿sí? Estamos expuestos al infierno de fuego. Entonces todos somos unos asesinos ante la interpretación contundente que Yeshua le está dando a este mandamiento que quedamos que era, no matarás, ¿sí? No matarás. Y si termina esta reflexión, ¿sí? Este estudio, que espero que ya hayamos complementado o hayan complementado con el otro estudio, los que no estuvieron. Si ya terminamos esta reflexión aquí, pues solamente nos dejaría con un tremendo peso de culpabilidad y de convicción y de desesperanza, ¿sí? Simplemente estaríamos a la expectativa, ¿sí? De un Dios que dice, tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero, ¿qué haremos si en este momento nos damos cuenta que no somos tan buenos como pensábamos? ¿Qué haremos si en este momento nos damos cuenta que somos unos asesinos, que hemos matado y que seguimos matando, que estamos llevando a cabo un acto de homicidio cada vez que hacemos enojar a alguien? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Sí? Si, si hemos tenido estos aspectos, ¿qué haremos? Pues bendito sea el Eterno que no solo nos deja sin esperanza, sino que nos ayuda a rectificar y a compensar, ¿sí? Y en los últimos versículos nos dice cómo solucionar el haber hecho enojar a alguien, ¿sí? El haber menospreciado a alguien, nos dice cómo solucionarlo. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí? A través de los versículos 23 y 24, Yeshua nos está diciendo, es más importante tu relación con el prójimo que tu actividad espiritual y religiosa. Yeshua nos está diciendo que es más importante nuestra relación con el prójimo que nuestra actividad espiritual y religiosa. ¿Sí? Es más importante la relación con tu prójimo, a quien vemos, que nuestra relación con Dios, a quien no vemos.
¿sí? Es más importante nuestra actividad práctica con nuestros semejantes que con nuestra actividad religiosa, porque, porque si, por ejemplo, llevamos a cabo una práctica religiosa, ¿sí? Si estamos presentando en el altar, si estamos sirviendo a Dios, y si esa persona que está enojada con nosotros nos ve presentando una ofrenda, nos ve cantando o sirviendo en algún área de la congregación o en nuestro grupo religioso o donde se congregue, y esta persona que ofendimos y menospreciamos y de pilón le dijimos tonto, sí, que todo el tiempo lo estamos haciendo enojar, etcétera. Vamos a enfocarlo, vamos a hacerlo un poco más práctico y vamos a enfocarlo, por ejemplo, a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué pasaría si nuestros hijos, a quienes continuamente los estamos haciendo enojar, eh, ven por ejemplo, que no salen que no salimos de la iglesia, ¿no? De nuestro templo o del lugar religioso, y nos ven como comúnmente se dice, ¿no? Con golpes de pecho, pero que en su trato con ellos, todo el tiempo le estás menospreciando y le estás haciendo enojar. Entonces, ¿tú crees que va a ser atractiva tu fe para ellos? ¿Tú crees que va a ser atractiva tu fe para ellos? ¿O crees que van a terminar llenos de resentimiento y por usted y por mí van a terminar rechazando todo lo relacionado con Dios? Van a terminar llenos de resentimiento y por usted y por mí van a terminar rechazando todo lo relacionado con Dios. Qué fuerte, ¿no? Por eso es que está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por los gentiles por causa de quienes se les reveló la palabra. Una de las mayores causas de tropiezo hacia la gente incrédula, incluso hacia los niños, es papás sumamente religiosos que todo el tiempo se la pasan sermoneándoles, que se la pasan dándoles de bibliazos, ¿sí? Pero que ellos mismos o que nosotros mismos no damos el ejemplo. Podemos imponer la religión en casa a golpes o a regaños, ¿sí? Podemos tratar de imponerla, pero ¿qué va a pasar? Vamos a provocar a ira a nuestros hijos, ¿sí? Y eso, de acuerdo a lo que estamos leyendo, aquí va a traer un tropiezo muy grande. Por eso la enseñanza de Yeshua es, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, déjenme ver si lo tenemos aquí. No lo tenemos. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí? Primero, ten una actitud de reconciliación. Primero, sea agradable con todos aquellos que te conocen y que están a tu alrededor. Primero está bien con ellos y luego presenta tu ofrenda, porque si no, vas a aparecer frente a ellos como un hipócrita. Vas a aparecer ante ellos como una persona religiosa, pero totalmente incongruente. Si algo tenía Yeshua, era una naturaleza llena de gracia, de compasión, llena de misericordia. Le pusieron títulos como
comilón, bebedor, amigo de publicanos y pecadores, ¿sí? Y si una palabra pudiese definir la personalidad de Yeshua, es la palabra gracia, gracia, lleno de gracia y de verdad, y nosotros le vimos. La palabra gracia es una expresión de benevolencia, de darle gratitud a aquellos que no merecen nada. Una actitud de benevolencia. Está escrito que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son las actitudes que él manifestó continuamente. Actitudes de agradar, de ser sal, actitud de ser luz a los demás, actitudes de sazonar la vida de los demás, de iluminar, de alumbrar la vida de los demás. Sí, la luz más agradable que hay no son esos reflectores que nos muestran toda nuestra bajeza, ¿no? O como los que tengo aquí que me provocan mucho calor. La luz más agradable es esa luz que ponen, por ejemplo, en los restaurantes muy elegantes y que ponen unas velitas y una luz muy tuene, perdón, tenue, ¿sí? Y esa luz nos invita a sentarnos cómodos, ¿sí? Y en relación a la sal, pues la mejor manera de sazonar una comida es que sea algo agradable al paladar, que no sea algo que lo escupamos de tanta sal. Por ejemplo, ayer mi tío trajo una bolsita de papas, no sé, es que no quiero decir la marca, pero cortan la papita, la meten en aceite y salen las rodajitas crujientes, ¿no? Y ayer, y les pone uno sal. Y entonces ayer mi tío trajo una bolsita y le dije, ¿puedo tomar una así? Ya agarré una papita, me la metí a la boca. Estaba tan salada que mis labios, como que se me durmieron, no sé cómo los traía así todos raros, ¿no? Entonces, que no sea algo que los ocupamos de tanta sal. Em, Así que este es un pequeño momento para reflexionar, ¿sí? Para que pensemos en nuestro prójimo, en lo general, en nuestro prójimo en general, pero en nuestros hijos en particular, ¿sí? Porque si hay una responsabilidad que tenemos como papás, es la de instruir a nuestros hijos en mansedumbre, en sabiduría, guiarlos, seducirles, cautivarles a que conozcan a un Dios que está lleno de gracia, ¿sí? Un Dios lleno de amor. Y por cuanto este texto dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si eso es lo que nos está mandando aquí, este será el momento de hacer una pausa en nuestra ofrenda y como lo dice Joseph, ¿no? Que para él, y yo también lo siento así en mi corazón, para mí, hacer estas transmisiones, estos estudios, pues es una manera de presentar una ofrenda a mi Salvador, sí, a mi Maestro, a mi Señor, aquel que me llamó por su gracia y en este momento quisiera una pausa y que ustedes también hagan una pausa y que piensen, que pensemos, ¿no? Si hemos provocado a ir a nuestros hijos.
a nuestro cónyuge o a algún familiar, un amigo o un compañero de trabajo. Si hagamos una pausa y pensemos si hemos provocado a ir a alguien y consideremos que, de acuerdo a las palabras de Yeshua, somos culpables de juicio. Somos culpables de juicio. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Ya dejé mi ofrenda por un momento. Reflexionemos en este momento. Tratemos de acordarnos si alguien tendrá algo contra nosotros, si hemos ofendido a alguien, si hemos provocado a ira a alguien. Vamos a acordarnos y si viene a nuestra mente alguien que le hemos provocado a ira, entonces debemos hacer lo siguiente. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Si ya vino a nuestra memoria alguien y estamos conscientes de que hicimos enojar a tal o cual persona, entonces vamos a ponernos de acuerdo, vamos a buscar la reconciliación y para poder entender el contexto de estos versículos 25 y 26, vamos a hacer lo siguiente. Permítame tantito. Lo voy a volver a leer otra vez. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto, te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Sí? En épocas de Yeshua, si, perdón, si tú ofendías a alguien, si le dañaban a alguien y bueno, si dañaban a alguien y le hacías enojar por, por X cosa, ¿no? Por si dañabas su cosecha o le matabas a algún animal, etcétera. Algo que le provocara ira a esa persona. Sí, la persona era la encargada de llevarte ante las autoridades y en esta época estamos hablando de que vivían en villas, ¿no? De aldeas pequeñas. Así que la persona que estaba molesta por lo que, por lo que le hayan hecho, tenía que ir por ti con ayuda de alguien, claro, y se encargaba de llevarte ante las autoridades para que restituyeras y recompensaras lo que hubieses hecho. Ahora, lo voy a volver a leer en la parte que dice, bueno, todo vamos a volver a leerlo, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, usted y yo teníamos que hacer
hasta lo imposible antes de llegar ante las autoridades por restituirle, por compensarle, para pedirle perdón, ¿sí? Hacer algo para que no llegaran a la comisaría, porque una vez que llegaban ante las autoridades, no solo tenías que pagar por lo que habías hecho, ¿sí? De manera que tenías que asegurarte de compensar y restituir en el camino, ¿sí? Porque una vez llegando ya ahí, ya tenías que pagar y tenías que pagar, o sea, económicamente, y tenías que pagar conforme a la condena que te dieran, pues. Entonces, ¿qué tenías que hacer en el camino? Tenías que tratar de convencer a la persona antes de llegar ante las autoridades. Entonces, eh, bendito sea nuestro Padre Celestial que tiene tanta paciencia con nosotros y más conmigo, y que aún estamos en el camino y que ahora que tomamos una pausa y que recordamos si a alguien le hemos ofendido o provocado a ira, bendito sea Dios que nos está dando la oportunidad de que en este momento, mientras estamos en el camino, antes de que lleguemos a su presencia, de compensar y restituir. ¿Cómo podemos compensar? ¿Cómo podemos restituir? ¿Será suficiente con pedir perdón? Hay un dicho que dice, ¿no? Más vale pedir perdón que pedir permiso. Y ya para cerrar, voy a, voy a darles un pequeño resumen de lo que en el audio nuestro querido Joseph dijo. Eh, lo voy a decir como si lo estuviera diciendo él. Entonces, dice, en el audio dice, les voy a ilustrar lo que es la compensación de manera como a mí me entrenaron cuando yo trabajaba en una línea aérea, en donde trabajó por 12 años. Y si hay algo en lo que me entrenaron, a mí es en manejar las quejas, saber qué hacer cuando un pasajero está muy enojado, qué hacer cuando alguien está muy enojado, cómo hacer para compensarle y quitarle el enojo. A mí me entrenaron mucho tiempo en cómo hacer eso. En una ocasión incluso nos dieron una capacitación de parte de una empresa que son reconocidos a nivel mundial como la empresa que tiene el mejor servicio al cliente, es decir, la empresa que tiene la mejor calidad en servir a los demás. Es una empresa cuyo lema es hacer un mundo feliz. Es decir, que si tú acudes a alguno de sus servicios, de los que esta empresa provee, que tú tengas el mejor día de tu vida. Ese es el lema, ¿no? El propósito principal de esta empresa. Y me estoy refiriendo a la empresa de Walt Disney. Todos los, todos los parques que forman el conjunto de esta empresa tienen esta política, ¿no? Que tengas las mejores vacaciones, que tengas el mejor día de tu vida, el día más feliz y alegre. Y en una ocasión nos cuenta Joseph que les fueron a dar una capacitación
la gente de Walt Disney a la aerolínea para la que él trabajaba y les fueron a dar, ¿no? El entrenamiento de cómo solucionar los conflictos, cómo solucionar enojos, cómo solucionar las quejas o alguna molestia, ¿no? Y era muy común que trabajando para una línea aérea, que le pierdes la maleta o que se rompe, que se cancela su vuelo, que no llega a su destino, en fin. Nos cuenta Joseph que él tenía que estar tratando todo el tiempo con gente que llegaba no enojada, iracunda, dice, ¿no? Ahí hasta se le va como que se le va la voz, muy enojada y la función de él era que se despidieran de él sonriendo, deseando volver a viajar. Y él dice que ahora entiende que por qué el Señor lo capacitó en esa área, ¿no? Entendiendo que todo lo que le ha pasado en la vida ha sido una preparación. Y nos continúa diciendo que él ya había hecho un comentario de este audio, del estudio, de este estudio, y lo estaba escuchando en camino a este lugar el Monte de las Bienaventuranzas. Dice que iba en el carro, que lo iba escuchando y que él ya lo tenía en teoría muy claro, ¿no? Y nos dice que de hecho casi estaba repitiendo mucho de lo que había dicho en el comentario pasado, pero que en la práctica ya había pasado varios años desde que él recibió esta enseñanza y que se estaba dando cuenta de cuánto había estado transgrediendo este mandamiento, que es la interpretación de no matarás. Y nos sigue contando que al estar haciendo conciencia de este mandamiento y que el espíritu lo redarguyó de cuántas veces le había estado fallando a este mandamiento y, y había estado pensando que cómo es posible que si yo ya sabía, si ya tenía este conocimiento, cómo es que no he sido más cuidadoso en ponerlo en práctica. Eso es lo que nos cuenta Joseph y, y termina con eso que dice y que él quisiera aprovechar todo ese entrenamiento de resolver conflictos como en la línea aérea para compensar con aquellos a quienes ha provocado a ira en este caso, ¿no? Y dice él que eh, muy especialmente a sus hijos y a su esposa porque son con los que convive más, ¿no? Y aquellos pues nos dice que no venía a su mente, pero que quería pedir perdón, ¿no? Que quería aplicar las políticas que aprendió en la línea aérea para hacer que viajaran otra vez con nosotros, ¿sí? Entonces algo que él aprendió en esa época es que si tú le causabas un inconveniente a alguien y llegaba simplemente con una tarjetita diciendo que lo sentías y que estabas muy arrepentido, pero por perder la maleta, perdón, y esa persona no solo se iba a ir enojado, sino que se encargaría de difundir por todos lados que no volaran en su aerolínea, ¿no? Entonces, eh, aquí tenemos lo que Yeshua nos dice acerca de lo que tenemos que hacer en este sentido. Si nosotros estamos presentando nuestra ofrenda a Dios y estamos cantando y diciendo cuánto amo a Dios y todas estas cosas, pero si usted y yo no restituimos y no lo compensamos, entonces lo único que voy
a estar haciendo es provocar personas enojadas, satisfechas, y no solo con nosotros, porque eso es lo de menos. Que se enojen con usted y conmigo, eso es lo de menos. El problema es que se enojen y que no quieran saber nada de la fe que estamos enseñando. Y si en este momento pensamos en esto, pues es el momento de restituir. Y cierra dando el último ejemplo del estudio, nuestro querido Joseph, con un ejemplo y tal vez ya muchos no lo sabemos de memoria y tal vez muchos no se lo saben, pero vamos a analizarlo. Entonces, él nos cuenta que la gente de Walt Disney, para enseñarles el principio de la compensación y la restitución y cómo cambiar un enojo en alegría, les comentaron la anécdota que en una ocasión llegó una señora a Disney, ¿no? Y llegó con sus hijos pequeños en una carriola y la política de la empresa sí es de que no puede pasar, o sea, si yo llego con mi carriola, no puedo pasar con mi carriola. La carriola la tenías, bueno, hasta en ese momento, la tenías que dejar en un lugar y ahí mismo rentar una carriola del parque, tal vez para que dentro del parque pues todo se vea bonito, ¿no? Con todas las carriolas iguales. Las carriolas son con una decoración muy de acuerdo a la decoración del parque, ¿no? Eh, no sé, con las orejas de Minnie o las de Mickey Mouse. Entonces, esta señora no quería dejar su carriola. Comenzó a discutir porque ella quería entrar con su carriola y como el lema de la empresa es que tengas el mejor día de tu vida, que disfrutes tu día, que no te enojes absolutamente por nada. El caso es que el personal del parque trató de conciliar con la señora que quería meter a fuerza su carriola y finalmente le ofrecieron darle la carriola sin cobrarle el alquiler, con tal de no causarle más molestia. Y no dejaron ahí la situación, ya que cuando la señora pasó todo el día en el parque de diversiones, en la noche cuando estaban por cerrar, Disney, regresó esta señora y cuando regresa encuentra su carriola dos muñequitos de peluche, claro, uno de Mickey Mouse y uno de Minnie. Y en la carriola un letrerito que decía, gracias por habernos prestado su carriola todo el día. Entonces nos dice Joseph que todos, cuando les contaron esa anécdota, se quedaron con la boca abierta por el sentido común de lo que significa el cuidado, la atención a la gente, el interés por restituir, el interés porque la gente pase un buen momento en la vida. Imagínense, eh, ¿qué habrá experimentado esta señora cuando vio este detalle, no? Que le regalaron sus muñequitos de peluche y aparte le dejaron ahí un letrerito. ¿Qué creen que pensó de su enojo que había tenido toda la mañana? Y en ese momento, pues se acabó el enojo. En ese momento les aseguro que esta señora se quedó sorprendida por el detalle. El empleado de Disney no actuó con una actitud pensando que solo era una de las miles y miles de turistas que llegan, o no actuó con la típica actitud de decir, pues si le parece, señora, si no vayas, o con la mediocre
actitud de los padres, ¿no? De decir, pues si te gusta, si no te me largas, si no te vas. Podríamos decir que ese empleado corrió la milla extra. No solo buscó quitarle ese mal sabor de boca, ¿no? Sino que todavía fue un poquito más. Quiso que ella recordara esa experiencia como una experiencia maravillosa. Yeshua dijo que los hijos de este siglo, la gente de este mundo es más sagaz en su trato con el mundo que los hijos de luz. Y es una tristeza que una empresa como Walt Disney entrene mejor a sus empleados que los maestros en los movimientos religiosos enseñan a los creyentes. ¿Qué pasaría si estas políticas de hacer sentir a la gente especial, de hacerle sentir a la gente amada, apreciada, se enfatizara en cada grupo religioso? Pues yo creo que ya no tendríamos que tener necesidad de estos estudios porque la redención ya habría venido hace mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, Dios tiene su tiempo. Y me quedo con esta frase que me gustó mucho de Joseph que dice, espero que no haya tercera, sino que la segunda sea la vencida. Espero que no haya tercera, sino que la segunda sea la vencida, para que nos despojemos de toda levadura de malicia y de hipocresía. Eso lo digo yo, empezando en mi casa con aquellos que tengo cerca. Lo voy a volver a repetir. Espero que no haya tercera, sino que la segunda sea la vencida, para que nos despojemos y me despoje yo de toda, eso lo digo yo, de toda levadura de malicia y de hipocresía, empezando en mi casa con aquellos que tengo más cerca. Eh, Buenas noches, hermano. Sí, ¿Puedo decir algo? sí, dígame. Bueno, ya Déjame poner ah, perdón. el video. Uy, se mamó. Aquí está. ¿Ya me veo? Mm, ¿Qué va a poner? Mi cámara. Ah, perdón. ¿Sí se ve? ¿Sí? ¿Usted? Ah, ok. Sí. Dígame. Ah, ya, ya. Sí, lo que pasa que la verdad sí ya entré tarde, ¿verdad? Bueno, pero pues estoy captando lo que está hablando, ¿no? Sí es bien, bueno, para mí, yo sé que nada para Dios no es nada imposible, pero esa palabra sí me llega y la verdad me siento mal. Yo nunca, hoy sí como dije, nunca en la vida había tenido una vecina o un vecino así con el que no me llevara, ¿no? Nunca, nunca. Eh, Porque de hecho nuestra nación, nuestro lugar de origen es Catemaco, Veracruz, la otra vez le decía, pero nos venimos acá al puerto de Veracruz, una comunidad, se llama de Medellín de Bravo. El caso es que anduvimos muchos años, creo como 12 años en rentando, y gracias al Eterno compramos un terrenito pues estamos como quien se comenzando nuevo, teniendo una casa echándose a perder, se estaba echando a perder, andamos acá rentando. Bueno, Ujú. el caso es que me tocó una vecina que la verdad, pues es que es una señora que es conocida, conflictiva, pero bueno, digo, pues yo no sabía cómo era. Hubo un pequeño por ahí, pues
problema para ella, ¿no? A lo mejor yo en su momento dije algo que lo ofendió, el caso que después que me hablaba de momento se puso la señora muy así agresiva, al grado de decirme cuando yo fui a preguntarle que cuál era el problema, que me daba agua, entonces tenía un pozo ella y yo agarraba agua ahí. Y cuando fui a preguntarle por qué no dejaba agarrar agua a la persona que me andaba llenando los trastes de agua, y la verdad me hizo muchas groserías feas, no me daba lugar al agua, yo sin saber que andaba así enojada, y al último le dije, oiga, ¿cuánto le debo? Y me agarró y me dijo muchas groserías así, decimos aquí en México, amentadas, ¿no? O sea, no me dejó hablar para nada. Bueno, pasó, luego hubo un problema con mi yerno porque él tiene un terreno y la señora hizo una capilla católica y agarró un pedazo del terreno de mi yerno y entonces pues más, bueno, el caso es que hubo un problema para ella pues así puedo decir que bastante fuerte, pero bueno, entonces, al grado de que un día yo le saludaba y me contestaba así, media enojada, pero me contestaba. Pero un día le saludé y me peló, dice acá unos ojos grandotes y me dice que no le hablara yo, pero así o así como no Wow. ella transformada. Ujú. Y me dijo que no le dije que no quiero, que es horrible. Entonces, y yo le seguí saludando, pero ya cuando me dijo eso, me dijo mi esposo, ya no le salude. Bueno, al grado que un día me fue a poner muchas cosas en la puerta de la casa. O sea, y señora es una señora grosera. Bueno, yo le seguía hablando, pero después dije, pues ni modo, no quiere que le salude, pues ¿qué puedo hacer? O sea, yo sé qué puedo hacer, qué puedo hacer. Bueno, pues nada. Entonces, pues opté por no hablarle, me siento mal porque es mi vecino nada más de al lado y cuando pasa, pues la verdad yo sigo mi camino y no le honradamente, no sé si estoy mal o qué, pero no le saludo porque yo he ido otra vez fui a su casa porque inclusive tiene gallinas y una gallina puso huevos acá acá en su humilde casa, un ranchito que mi esposo guarda sus herramientas y le llevé los huevos y me dijo, se los regalo, así enojada, ¿no? Pero no, no me habla. Entonces yo sí me siento mal, hermano. ¿Por qué? Porque la verdad, honestamente, yo nunca con ninguna persona he tenido así problemas con nadie. Y ahora digo, Dios mío, ahora sí, sí, me siento mal, pero digo que en este caso, ¿qué puedo hacer? Yo no tengo coraje con ella, ni Nada. resentimiento, ni odio, nada, nada, nada. Eso yo cuando pasa, porque tiene que pasar por donde está mi humilde casa. Y pues yo digo, Señor, bendícela, guarda algún día que te conozca, pero bueno. A resumidas cuentas, para no tener problema, mi yerno le dejó el pedacito, le dejó libre su capilla. Le dice mi esposo, déjaselo, Para no, que y ya no. no tenga problemas, sí. Y ya mi yerno estanteó, decimos acá, estantear, hasta donde, librándole su capilla, y ya, ya. Pero sí se siente uno mal, porque Sí, no, ujú. Entonces, pues ahí sí, de veras, y me siento honradamente, Dios lo sabe, me siento mal porque, pues digo, ay Señor, no, ¿qué puedo hacer aquí? Pero pues si ella no quiere hablarme, pues yo no sé qué puedo hacer. claro. Entonces, pues no sé, ya, a ver usted qué me aconseja, yo oro para que Dios un día le alcance, pero pues ya Dios proveerá. Sí, amén. Vamos a, ¿cómo se llama? A tomar el mayor de los ejemplos, que es nuestro amado Yeshua, y a ver si ya con esto que voy a decir, ya vamos a terminar, pero fíjese bien, escuche porque se parece un poquito a lo que me está diciendo. Entonces, provocar a ira, sí, a mis hijos, a mi esposa, a cada persona con la que hemos entrado en contacto, ¿no? Entonces, eso era lo que tenía que decir. Entonces, alguien, y aquí alguien podría preguntar si Yeshua nos está exhortando a que ni siquiera hacer enojar a alguien. ¿Qué pasaría si yo por predicar este mensaje
Si yo le estoy predicando de la Biblia a alguien y qué pasa si la gente se enoja, ¿soy culpable de juicio o no? No, ¿Soy culpable de juicio si yo lo que le estoy enseñando a esa persona eh, se enojan porque les estamos tratando de enseñar la verdad? ¿Cómo podremos resolver esta situación? Ya que el mismo Yeshua decía, ¿sí? Decía ciertas cosas que hacía enojar a algunos líderes religiosos. Incluso, incluso la escritura dice que crujían sus dientes, ¿no? Cuando Yeshua hablaba, que hasta crujían los dientes, se enojaba muchísimo por lo que él les decía. Y eso es diferente porque no era la intención de Yeshua, no era la intención de provocarles a ira. Yeshua no tenía la intención de hacerles enojar. Su única intención era guiarles al arrepentimiento. Su único deseo era llevarles hacia la palabra. ¿Qué pasa si aunque no era nuestra intención, de todos modos, ya los provocamos a ira? Yeshua, con todos aquellos que a quienes les provocó a ira, todos aquellos que se enojaron tanto contra él, al final Yeshua no se vengó, no se desquitó, sino que como un corderito fue llevado al matadero, ¿sí? Y al final todos aquellos que estaban muy enojados con él se entregó a ellos, dio su vida por ellos al estar en la cruz, ¿sí? Al estar todos muy contentos, desquitando su enojo y burlándose, o sea, cuando le estaban pegando, cuando lo estaban crucificando, en esos momentos, Yeshua simplemente oró por ellos y en ese momento cayó de amor y en ese momento simplemente levantó su oración al cielo. ¿Y qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Así que ahí vemos esa expresión de amor con aquellos que incluso no entiendan nuestra manera de guiarles en la palabra, ¿sí? ¿Sí quedó claro, mi hermana? sí, hermano, sí, ya, No ya lo es, entendí. no es, no es su intención hacerla enojar. Ella se enoja con usted. Y que, y Sí, es, y lo que usted dijo es lo primordial, la oración, ¿sí? Por ellos. Entonces, ahora ya podemos entender cómo obedecer el mandamiento de no matarás. ¿Oíste? ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Papito lindo, te damos gracias por mostrarnos esto.
papito, que nuestra boca se cierra y reconocemos que no hay palabras, ¿no? Señor, a la hora de tratar de restaurar o reconciliarnos, a la hora de tratar de compensar el daño que hemos hecho o a la ira que hemos causado a alguien, las palabras no son suficientes. Líbranos de llegar a con una notita diciendo perdón. Líbranos de eso, Padre. Rogamos que nos ayudes a pensar cómo restituir, que nos ayudes a pensar en ese hombrecito llamado Saqueo que te invitó a cenar y que una vez que te dio todo lo que tú le enseñabas, dijo que iba a restituir, que pagaría 4 veces más a aquel que hubiese robado. Señor, si le hemos provocado ir a alguien, ayúdanos a restituir 4 veces más, ayúdanos a alegrar 4 veces más la ira que hemos provocado y ayúdanos a ser sal y luz. Ayúdanos a ser gente de alegría, llena de gozo, no gente amargada, no gente agria, que está usando cada pequeño detalle para molestar a los demás. Líbranos de esa actitud maliciosa, Padre mío, y en estos días te doy gracias. Gracias, Padre, y gracias por esta palabra y gracias por cada uno de los hermanos que están conectados, de los que van a escuchar después. Muchas gracias y ayúdanos a no provocar a ir a los demás. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Perfecto. Amén. Déjenme Amén.